En los rincones oscuros de nuestro sistema solar y en las profundidades del espacio se esconde el planeta Plutón, que alguna vez fue el 9º planeta de nuestro sistema solar. Se ganó un lugar en la imaginación de la gente y de los científicos. Desde su descubrimiento en 1930, Plutón siguió siendo un misterio para nosotros. Pero en 2015, la nave espacial New Horizons realizó un sobrevuelo histórico y entonces obtuvimos algunas imágenes de Plutón. Los científicos estaban sorprendidos porque en Plutón estaban ocurriendo cosas mucho más misteriosas de lo que esperábamos. New Horizons mostró el lado dinámico y complejo de Plutón. Nos mostró un panorama del mundo donde podíamos ver enormes glaciares, altas montañas y una atmósfera tenue y nebulosa. Pero a medida que estudiamos Plutón, surgió una pregunta muy extraña. ¿Será posible que en este mundo helado de Plutón exista vida oculta en algún lugar? A primera vista, Plutón no parece en absoluto un lugar apto para la vida. Es extremadamente frío, con temperaturas que pueden bajar hasta cerca de 225 grados Celsius bajo cero. Está muy lejos del Sol, donde incluso la luz solar llega en cantidades muy pequeñas. A pesar de estas condiciones tan extremas, algunos descubrimientos recientes han sorprendido a los científicos. Estos descubrimientos sugieren que en Plutón existen los ingredientes necesarios para la vida, pero están ocultos bajo la superficie helada de Plutón. Hoy vamos a explorar las posibilidades de vida oculta en Plutón. Vamos a examinar las condiciones en ese planeta y también veremos algunos descubrimientos sorprendentes de New Horizons que indican señales de vida en ese ambiente extremo. La gran pregunta es, ¿Plutón alberga vida a pesar de tener condiciones tan extremas? Las condiciones de Plutón. Para entender la posibilidad de vida en Plutón, primero tenemos que comprender las condiciones presentes en este planeta enano, una región ubicada en el cinturón de Kuiper, que está mucho más allá del último planeta de nuestro sistema solar, Neptuno. Esta región está llena de cuerpos helados. Se cree que estos cuerpos son restos de nuestro sistema solar primitivo. Plutón también es una de estos cuerpos helados en esta misma región. Es un mundo extremadamente frío y congelado. Su superficie está compuesta principalmente de hielo de nitrógeno, con algunas trazas de metano, monóxido de carbono y hielo de agua. La temperatura de la superficie de Plutón se encuentra entre las más bajas del sistema solar, donde la temperatura promedio es de menos 225 grados Celsius. Estas temperaturas extremas significan que si hubiera agua en Plutón, estaría completamente congelada y sólida. La vida tal como la conocemos no puede desarrollarse en un ambiente tan hostil. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que Plutón podría no ser tan hostil para la vida como parece. Los científicos han visto algunos rayos de esperanza aquí. La misión New Horizons de la NASA ha hecho uno de los descubrimientos más extraños: la posible existencia de océanos subterráneos bajo la superficie de Plutón. El descubrimiento de este océano oculto surgió al observar una característica de la superficie de Plutón. Sputnik Planitia, una gran región en Plutón con forma de corazón, se cree que está compuesta de hielo de nitrógeno y metano. Esta región no parece completamente lisa. Se cree que esta región plana ha sido geológicamente activa en su pasado reciente. Eso puede explicarlo todo. Por ejemplo, las líneas y grietas observadas en la superficie de Plutón se formaron debido a la expansión de los océanos bajo su superficie. Cuando el agua se congela, se expande y se dilata debido a los cambios que ocurren en su estructura interna. Y este mismo efecto es el que hemos visto también en la superficie de Plutón. New Horizons también detectó amoníaco en la superficie de Plutón, lo que refuerza aún más nuestra creencia de que hay océanos de agua debajo de la superficie de Plutón, porque el amoníaco actúa como un agente anticongelante, lo que hace que el punto de congelación del agua baje mucho y, aunque la temperatura esté bajo cero, el agua no se congela, convirtiéndose en un lugar ideal para la vida. Pero si realmente existen océanos subterráneos en Plutón, como las fuentes hidrotermales en los océanos profundos, entonces podrían ser lugares ideales para reacciones químicas necesarias para la vida. La vida podría desarrollarse allí.
Estas condiciones también podrían existir en Plutón, donde la vida podría estar bajo su superficie helada. Hasta donde entendemos Plutón, no hay fin para las posibilidades aquí. Evidencia de actividad geológica. Otra sorprendente revelación de la misión New Horizons fue la evidencia de actividades geológicas en Plutón. Antes del sobrevuelo, los científicos pensaban que Plutón era un mundo frío y muerto, donde no habría ninguna actividad geológica. Pero lo que vieron fue un paisaje completamente diferente a lo que esperaban. En la superficie de Plutón se pueden ver muchos tipos de terrenos. Hay algunas áreas planas muy grandes, algunas cumbres y montañas grandes, y en otros lugares hay valles profundos. Pero una zona muy grande en forma de corazón, llamada Sputnik Planitia, resultó ser la más extraña. Esta zona es una región helada muy grande y plana, compuesta principalmente de hielo de nitrógeno, y su superficie parece haberse formado recientemente. Aquí se pueden ver muy pocos cráteres de impacto en Plutón. Esto indica que la superficie de Sputnik Planitia se ha renovado varias veces. Es posible que esto ocurra debido a las corrientes de convección en el océano subterráneo que se encuentra debajo de esa superficie helada. Se han encontrado muchas más evidencias relacionadas con la actividad geológica en Plutón, provenientes de las montañas de Plutón, que están formadas principalmente de hielo de agua. Estas montañas tienen una altura de hasta 350 metros. El hecho de que estas montañas sean tan altas y grandes significa que la corteza de Plutón está hecha de un hielo de agua resistente y estable, que es capaz de soportar una estructura tan masiva. Las montañas hechas de hielo de agua y las llanuras de hielo de nitrógeno en Plutón muestran una geología compleja y activa. Pero una pregunta que molestaba a los científicos era: ¿qué estaba impulsando estas actividades en Plutón? La energía térmica generada por la desintegración radiactiva en el núcleo de Plutón se consideró como una posibilidad. Cuando un elemento radiactivo se descompone, libera calor, que es suficiente para impulsar océanos subterráneos y actividades geológicas en la superficie de Plutón. Otra posibilidad extraña es el criovulcanismo, o lo que podríamos llamar volcanes de hielo. En Plutón, a diferencia de los volcanes tradicionales, no sale roca fundida ni lava. En cambio, los volcanes aquí expulsan cosas como agua, amoníaco y metano. New Horizons vio estructuras muy grandes en forma de cúpula en la superficie de Plutón, que posiblemente podrían ser criovolcanes, y, de ser así, apuntarían a algo bajo la superficie de Plutón. La posibilidad de que haya un océano indica que agua líquida y algunos químicos están llegando a la superficie desde debajo de la corteza, lo cual sería una gran evidencia y además confirma la presencia de agua líquida bajo la superficie. El descubrimiento de actividad geológica activa en Plutón aumenta aún más las posibilidades de vida en este planeta. En la Tierra, las actividades geológicas también juegan un papel importante en el soporte de la vida en ciertos entornos. Si se descubren las mismas actividades, océanos y actividades geológicas, también surgen muchas preguntas. Para responder si la vida puede existir en estos ambientes extremos, necesitamos saber cuáles son las condiciones de vida en ambientes extremos aquí en la Tierra. Nuestro planeta Tierra es un lugar donde incluso en los lugares más extremos e inhóspitos se puede encontrar vida. Por ejemplo, las fuentes hidrotermales de las profundidades marinas son la base de todo un ecosistema donde los organismos no dependen de la luz solar, sino que se sostienen gracias a la energía liberada desde el núcleo de la Tierra. Estos organismos generan energía a partir de la energía química, que también es su fuente de alimento. De manera similar, también se ha encontrado vida debajo de las heladas cumbres de la Antártida. También se han encontrado rastros de vida en manantiales termales ácidos e incluso en rocas encontradas a gran profundidad. Estos extremófilos son organismos que pueden sobrevivir incluso en condiciones extremas.
Por esto, la vida en la Tierra se encuentra casi en todas partes. Si la vida puede encontrarse en ambientes tan extremos en la Tierra, no es difícil creer que rastros de vida podrían existir también en Plutón. Si realmente existe un océano subterráneo en Plutón, podría ser una excelente fuente para el desarrollo de la vida allí. Aunque ese océano sería muy frío y estaría lleno de oscuridad, la vida encontraría la manera de adaptarse a ese ambiente. Al igual que los extremófilos de la Tierra, ellos también dependerían de reacciones químicas para obtener energía. Además, el amoníaco y las moléculas complejas que se han encontrado en Plutón indican que en Plutón también existen los elementos básicos para la vida. En la Tierra, el amoníaco juega un papel importante en la formación de aminoácidos, a partir de los cuales se forman las proteínas, que son la base de la vida. En la Tierra, el amoníaco. Si procesos químicos similares también están ocurriendo en Plutón, entonces podría ser posible encontrar vida similar a la de la Tierra en Plutón. Pero lo interesante es que en Plutón, las condiciones ciertamente son capaces de soportar la vida. Sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal de vida en Plutón. Tendremos que explorar más los océanos subterráneos y las actividades geológicas. Las futuras misiones y exploraciones. Lo que descubrimos sobre Plutón, gracias a la misión New Horizons, realmente fue sorprendente. Esta misión ha ampliado aún más nuestra comprensión sobre Plutón, y también hay algunas nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en este mundo lejano, por lo que en el futuro tendremos que enviar más misiones a Plutón. Actualmente existe una propuesta para estudiar Plutón que consiste en enviar un orbitador y un módulo de aterrizaje al planeta. Con el orbitador se podrá estudiar Plutón con mucho más detalle, analizar su atmósfera, hacer un mapeo de la superficie y estudiar su actividad geológica. Por otro lado, el módulo de aterrizaje realizará mediciones directas de la superficie y el subsuelo de Plutón, lo que nos dará indicios sobre la existencia de océanos subterráneos y la posibilidad de vida allí. Otra misión potencial sería enviar una sonda a la atmósfera de Plutón para estudiar su superficie y su atmósfera. Para esto, se utilizarán instrumentos avanzados para determinar la composición de la atmósfera y la superficie de Plutón. Después de esto, se buscarán moléculas orgánicas y compuestos que puedan indicar la presencia de compuestos relacionados con la vida. Además de las misiones enviadas para buscar directamente estos compuestos, en el futuro se dará énfasis al cinturón de Kuiper, buscando señales de vida en los bordes exteriores o indicios de su posible existencia. El cinturón de Kuiper está lleno de muchos otros planetas enanos como Plutón. Si encontramos señales de vida en algún lugar del cinturón de Kuiper o en Plutón, entonces Plutón sería un objetivo fácil para buscar vida. Por eso, en las próximas décadas, definitivamente necesitamos aprender más sobre Plutón, necesitamos saber más sobre Plutón, porque lo que sabemos hoy en día es muy poco. Todos los días y de manera continua, los científicos están aprendiendo algo nuevo sobre este misterioso planeta. Nuestro viaje para entender a Plutón va desde esta imagen pixelada hasta imágenes de alta definición. Hemos podido conocer mucho mejor su atmósfera, sus características geográficas, su sistema de lunas y algunas de las actividades que ocurren allí. Pero incluso hoy, en este pequeño planeta de apenas unos 2.300 kilómetros de diámetro, todavía hay muchos misterios enterrados, sobre los cuales definitivamente deberíamos reflexionar. Pero a pesar de saber tanto, todavía existen algunos mitos relacionados con Plutón que la gente tiene en mente. No son correctos en absoluto. Hay algunas preguntas cuyas respuestas la gente cree tener, pero con el paso del tiempo, esas respuestas se han vuelto obsoletas o simplemente son incorrectas. Por ejemplo, ¿el nombre de Plutón se puso por un personaje de Disney? ¿Plutón alguna vez fue una luna de Neptuno? ¿O Plutón es un mundo helado? Hay muchas preguntas que giran en torno a Plutón. Así que, en el viaje de hoy, vamos a explorarlas. Vamos a conocer algunos mitos sobre Plutón en los que tal vez tú también crees. Mito número 1. El nombre Plutón era primero el de un personaje de Disney. Si revisas la cronología de estos personajes de Disney, este mito se termina aquí. Plutón fue descubierto en 1930, y aunque el famoso perro de Disney también debutó en 1930, al principio, este perro se llamaba Rover. También existía un personaje llamado Pluto the Pup,
pero ni siquiera fue transmitido hasta 1931. La mayoría de la gente decía que la niña pero ahora esto está comprobado. La niña, el nombre de este planeta, Plutón, se pensaba que venía de Pluto el perro, pero ahora está comprobado que el nombre del perro Pluto fue inspirado por el planeta Plutón. Déjame decirte que esto fue revelado oficialmente. Mito número 2. Plutón es diminuto incluso hoy en día. Mucha gente piensa que Plutón es un planeta enano, así que debe ser muy pequeño, como un asteroide, pero déjame decirte que Plutón tiene un diámetro de 2.360 kilómetros, lo cual es un tamaño considerable, aproximadamente 2/3 del tamaño de nuestra Luna, y se puede comparar incluso con la luna oceánica de Júpiter, Europa. No solo eso, la luna más grande de Plutón, Caronte, tiene un tamaño que es casi la mitad del tamaño de Plutón. El diámetro de Caronte es de 1.207 kilómetros, mientras que el de Plutón es de 2.306 kilómetros, y por eso a veces se les llama un sistema binario. Los científicos creen que Plutón es el objeto más grande del cinturón de Kuiper, es decir, después de la órbita de Neptuno, el objeto más grande es Plutón. En el cinturón de Kuiper, la mayoría de los cometas se encuentran ahí y suelen tener solo unos pocos kilómetros de tamaño. Algunos cometas pueden llegar a medir cientos de kilómetros, pero Plutón es diferente a los demás planetas enanos. Desde Plutón, nuestro Sol se ve como una estrella común, pero un poco más brillante, y es por eso. Algunas personas creen que en la superficie de Plutón siempre hay 24 horas de oscuridad total, con nubes muy oscuras y una oscuridad absoluta, pero no es así. Durante el día, en Plutón no está tan oscuro como la gente piensa. Es algo parecido a cuando hay nubes muy oscuras en la Tierra, o como la oscuridad que hay justo antes de que el Sol se oculte. Eso mismo se puede ver en Plutón igual que en la Tierra. Eso significa que si una persona va allá, definitivamente podrá ver todo. Pero en algunos casos podríamos necesitar iluminación allí. Ese era el mito número. Plutón no es un objeto del cinturón de Kuiper porque Plutón es completamente redondo, mientras que los objetos del cinturón de Kuiper no son tan redondos. Su estructura se parece a la de algún planeta de nuestro sistema solar interior. Y esa era la razón por la que la gente tenía esta confusión. Plutón es una luna del planeta Neptuno y por alguna razón se separó de Neptuno. Pero después, cuando se analizó a estos dos cuerpos con el concepto de resonancia orbital, se descubrió que estos dos cuerpos nunca estuvieron tan cerca uno del otro, lo que elimina por completo la posibilidad de que Plutón alguna vez haya sido una luna del planeta Neptuno. Mito número 5. Plutón es un mundo helado. Los telescopios modernos y la nave espacial New Horizons han tomado imágenes de alta resolución de Plutón, en las que podíamos ver claramente que Plutón está completamente cubierto de hielo. Y este hielo no está hecho solo de agua, está hecho de nitrógeno congelado, metano congelado y otros compuestos similares. Si observamos la densidad de Plutón, podemos ver que su densidad es casi el doble de la densidad del hielo de agua. De esto se concluyó que 2/3 de Plutón están formados por rocas y 1/3 está compuesto de hielo. Por eso, es más correcto decir que Plutón es un cuerpo rocoso, cuya superficie está cubierta solo por una capa de hielo. En 1980, los científicos descubrieron la atmósfera de Plutón y encontraron que está compuesta principalmente de nitrógeno, igual que en nuestro planeta Tierra. En la atmósfera de Plutón se encuentra una gran cantidad de monóxido de carbono y metano. Sin embargo, si lo comparamos con la Tierra, la atmósfera de Plutón es mucho más delgada y en el espacio está extendida a una distancia mayor que la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra se extiende aproximadamente hasta 600 kilómetros, lo que equivale a cerca del 10% del radio de la Tierra. En cambio, si hablamos de Plutón, su atmósfera se extiende hasta 7 veces el radio de Plutón, es decir,
El volumen de la atmósfera de Plutón es aproximadamente 350 veces mayor que el propio volumen de Plutón, y por eso no se puede decir en absoluto que en Plutón no hay aire. En Plutón sí hay aire. Pero cuando Plutón se aleja mucho del Sol en su órbita, todos los gases de su atmósfera se congelan debido al frío, y entonces allí escasea el aire. Pero cuando Plutón se acerca al Sol, el hielo se derrite y la cantidad de aire y gases en la atmósfera aumenta. Así es como funciona la atmósfera de Plutón. Mito número 7. ¿La órbita de Plutón es única? La órbita de Plutón alrededor del Sol no es completamente circular, sino que es elíptica. En su punto más cercano al Sol, llega a estar a 4.43 mil millones de kilómetros, y en su punto más lejano, Plutón se encuentra a 7.36 mil millones de kilómetros del Sol. Además, la órbita de Plutón está inclinada 17 grados con respecto al plano eclíptico de nuestro sistema solar. Y en comparación con las órbitas de los demás planetas, la órbita de Plutón es muy distinta. Además, la órbita de Plutón cruza la órbita de Neptuno. Por eso, durante casi 20 años permanece más cerca del Sol que la órbita de Neptuno. Por esa razón, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional eliminó a Plutón de la lista oficial de planetas por consenso y lo incluyó en la categoría de planetas enanos. Pero si observamos los objetos del cinturón de Kuiper, otros planetas enanos como Eris y Haumea tienen órbitas aún más elípticas e inclinadas que la de Plutón. Así que Plutón no exhibe las características de los objetos extremos del cinturón de Kuiper, ni tampoco las características de nuestros planetas oficiales. Así que amigos, estos fueron algunos mitos que son bastante populares entre la gente, pero la verdad es muy distinta. Plutón tiene muchos más misterios que nos sorprenden, donde yacen enterrados muchos secretos de nuestro sistema solar. Plutón es parte de ese mismo cinturón de Kuiper, un planeta. Hoy en día, sin duda, lo conocemos como un planeta enano, pero hubo un tiempo en que era considerado uno de los planetas principales de nuestro sistema solar. Los científicos estaban sorprendidos de que haya planetas rocosos en nuestro sistema solar interno y planetas gaseosos en el sistema solar externo. Estos planetas orbitan alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo es que después de Neptuno apareció de repente un planeta helado y rocoso? Además, los movimientos que ocurrían en Plutón estaban sorprendiendo a toda la comunidad científica. Todos querían saber qué estaba pasando en Plutón que lo hacía tan misterioso. Para la NASA también se volvió importante conocer Plutón, porque Plutón jugó un papel crucial en el proceso de formación de nuestro sistema solar. Era un vínculo entre nuestro sistema solar y el oscuro mundo más allá de él. Al conocerlo, podríamos descubrir cómo Plutón guarda tantos secretos dentro de sí. Clyde Tombaugh, la persona que el 18 de febrero de 1930 pudo revelar estos misterios. Y por eso la NASA planeó la misión New Horizons para Plutón, la cual realizó un sobrevuelo cerca de Plutón el 14 de julio de 2015, y los datos que obtuvimos de esta misión no eran fáciles de asimilar para nadie. Era sorprendente cómo un planeta tan pequeño, tan lejos del Sol, podía esconder tantos secretos en su interior. Clyde Tombaugh fue la persona que, el 18 de febrero de 1930, descubrió Plutón. Y con este descubrimiento también comenzó la serie de misterios. Durante los siguientes casi 58 años, Plutón, su atmósfera y los movimientos que ocurren allí siguieron siendo un misterio para nosotros los humanos. Pero luego, en 1988, la espera se volvió especial. Así fue. La ocultación estelar es un fenómeno. Cuando un planeta o cuerpo pasa frente a una estrella brillante, el oscurecimiento gradual de la luz de esa estrella permite descubrir la atmósfera, el tamaño del planeta, los anillos y mucho más, sobre lo cual la gente había estado especulando durante décadas. Si Plutón no tuviera atmósfera, la luz proveniente de la estrella se habría bloqueado de repente cuando Plutón pasara frente a ella. Pero cuando ocurrió esta ocultación, la luz de la estrella disminuyó gradualmente, y debido a la luz de la estrella, la atmósfera de Plutón casi brillaba. Desde el espacio hasta la superficie de Plutón, la densidad de la atmósfera aumentó, lo que fue bloqueando poco a poco la luz de la estrella. Los científicos también descubrieron otros patrones y datos, y al estudiarlos, identificaron las capas de la atmósfera y la presencia de gases como nitrógeno, metano,
monóxido de carbono y otros. Con los elementos que cubren la superficie de este planeta, cuando los astrónomos graficaron los datos de la luz, surgió otra conclusión. La luz no atravesó la atmósfera de Plutón hasta llegar a la superficie, lo que indicó la presencia de nubes, niebla y otros elementos que bloqueaban la luz de la estrella. Además, en la curva de luz, los astrónomos notaron ciertas simetrías que confirmaron que este oscurecimiento se debía a la atmósfera. De esta manera, supimos que Plutón también tenía gases. Ahora, los astrónomos querían saber sobre los cambios de temperatura que ocurren en la atmósfera de este pequeño y misterioso cuerpo durante su período orbital de 248 años. Cabe mencionar que Plutón tarda el equivalente a 248 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Su órbita es altamente elíptica, tanto que cuando está en el perihelio, es decir, en el punto más cercano al Sol, y entonces permanece a una distancia de 30 unidades astronómicas del Sol. Cabe mencionar que una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Es casi 50 veces, pero en su órbita hay una distancia mínima y máxima. Esta diferencia de 20 unidades astronómicas da lugar a una química interesante en la atmósfera y la superficie de Plutón. Cuando se acerca al Sol, sabemos que Plutón es un cuerpo rocoso, pero debido al hielo en la superficie, la temperatura de Plutón sube hasta menos 220 grados Celsius y es por eso el hielo en su superficie se sublima y pasa a su atmósfera. La sublimación es un proceso en el que cualquier cosa en forma sólida pasa directamente a la forma gaseosa sin convertirse en líquido, directamente a gas. Antes, los astrónomos creían que cuando algo se convierte directamente en gas, el hielo de nitrógeno en Plutón, al aumentar la temperatura, se transforma directamente en nitrógeno molecular y que su atmósfera se congelaría, y que al bajar de menos 240 grados Celsius, todo el gas se congelaría, y así, algún día, la atmósfera de Plutón colapsaría. Pero las observaciones hicieron que los científicos reconsideraran esto, ya que, gracias a las observaciones realizadas a lo largo de su órbita alrededor del Sol, los resultados decían que... Otro dato interesante sobre la atmósfera es que evoluciona rápidamente. Los investigadores afirmaron que la densidad de monóxido de carbono en la atmósfera de Plutón ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. Pero también se descubrió que los vientos solares se llevan el monóxido de carbono. La agitación de más de 300 kilómetros en este planeta se extiende hasta la parte superior, y los vientos solares se llevan esas moléculas. La investigación reveló que en Plutón todavía se observa mucha agitación. Esto significa que Plutón todavía está activo, Plutón todavía está vivo. En el Laboratorio de Moléculas y Planetario, la profesora Renu Malhotra, y en el Instituto Cubano de Tecnología, el profesor asociado Takashi Ito, profesor en el Laboratorio Lunar y Planetario. Según la investigación, la órbita de Plutón es fundamentalmente diferente de la órbita de aquellos planetas que giran alrededor del Sol en una rotación circular. El Sol se encuentra cerca del ecuador de su órbita y hacia afuera, lo que hace que su órbita sea un poco elíptica. A esto también le llamamos órbita excéntrica, y esta órbita choca con la órbita de otros planetas. Esta órbita es muy larga. Cuando pasa cerca de Neptuno, se puede ver en esa órbita. Así como Urano y Venus, Plutón gira al revés, por lo que aquí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Y algo similar podemos ver en Venus y Urano también. Pero Plutón gira en dirección directa, por lo que aquí el Sol sale mucho más por el este, como en nuestro planeta, y se pone en el oeste. Pero eso no pasa en Plutón. Déjame decirte que Plutón tarda muchos más años en orbitar alrededor del Sol. Un año en Plutón equivale a 248 años terrestres, y lo especial es que esto lo hace diferente a los demás planetas. Déjame decirte que en la superficie de Plutón hay una forma de corazón, que también se llama el corazón de Plutón, y su longitud es de aproximadamente 1000 kilómetros. Además, está ubicado hacia la parte más brillante de Plutón, lo que permite ver este lugar con mucha claridad. Amigos,
Hay muchos más misterios como este que están ocultos en Plutón, y los científicos siguen trabajando para descubrirlos. Este planeta, que gira en la oscuridad total del espacio a miles de millones de millas del Sol, todavía nos plantea muchas preguntas hoy en día. Se dice que en el año 1612, Galileo Galilei también vio a Neptuno. Tenemos muchas pruebas de sus observaciones, pero él pensó que era solo una estrella y de esa manera nunca volvió a notar a Neptuno. Durante casi 200 años nadie sabía nada sobre esto, ni nadie había visto a alguien estudiar a Neptuno. Nadie notó su descubrimiento y, como resultado, ni siquiera lo intentaron. Después de esto, en 1821, se pensaba que existía un planeta grande más allá, y en los cálculos, Bobad casi había descubierto a Neptuno, pero aún faltaba verlo realmente. En 1843, John Couch Adams también estaba estudiando la órbita de Urano, y para 1846 sus cálculos también apuntaban hacia un nuevo planeta. Además, otro científico, Urbain Le Verrier, también estaba haciendo sus propios cálculos de manera independiente, y todos estos cálculos apuntaban hacia un planeta desconocido que aún quedaba por descubrir. Y finalmente, cerca de la ubicación indicada por Le Verrier, John Gottfried Gall logró descubrir ese planeta misterioso. El 23 de septiembre de 1846 fue el día en que terminó el misterio del último planeta, que se arrastraba desde hacía siglos, y encontramos el octavo planeta, Neptuno. Ahora, un misterio ya se había resuelto, pero todavía quedaban muchas preguntas por responder. En cuanto al diámetro, este planeta es el cuarto más grande de nuestro sistema solar. Neptuno es el tercer planeta más pesado y el más denso entre los planetas gaseosos. Si lo comparamos con nuestra Tierra, el peso de Neptuno es igual al de 17 tierras. Neptuno, que es solo un poco más pesado que su vecino Urano, es un planeta gigante de hielo que está completamente formado de gas, líquido y hielo. En este extremo final del sistema solar, la luz del sol es muy poca y por eso la temperatura aquí se mantiene muy baja. Se puede ver Neptuno. De hecho, este planeta recibió el nombre del dios del mar debido a su color azul. Pero no era suficiente solo saber esto sobre Neptuno. Solo teníamos esta información sobre Neptuno, que obtuvimos aquí en la Tierra a través de cálculos y observaciones. Eso era todo, pero algo estaba sucediendo en la atmósfera de Neptuno que probablemente sorprendería a los científicos. Y acercarnos para que podamos averiguar qué está pasando realmente en la atmósfera de Neptuno. En 1977, la NASA lanzó las sondas llamadas Voyager 1 y Voyager 2 para explorar este lugar. Unos 12 años después, en 1989, la nave Voyager hizo un sobrevuelo muy cercano y pudimos ver la primera imagen clara de Neptuno. Esta fue la primera vez que vimos a Neptuno tan claramente. Después de eso, el telescopio espacial Hubble también estudió a Neptuno, pero en las imágenes del Hubble había muchos datos, pero los científicos seguían buscando las imágenes más claras. Pero el telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, cambió por completo nuestra perspectiva. Y aquí está esta imagen de Neptuno tomada por el JWST. Casi 30 años después de Voyager, el telescopio Webb cambió por completo nuestra forma de ver a Neptuno. En esta imagen tomada con la cámara de infrarrojo cercano, no vemos a Neptuno azul, sino oscuro, y los objetos cercanos también se ven oscuros, lo cual se debe al gas metano. El gas metano absorbe la luz infrarroja y por eso Neptuno se ve oscuro. Hay nubes de gas metano y hielo presentes. Además, por primera vez pudimos ver el sistema de anillos de Neptuno en las imágenes, y con tanta claridad. Aunque antes también se habían hecho muchas preguntas sobre el sistema de anillos de Neptuno, ¿realmente Neptuno tiene anillos o no? Esta confusión permaneció entre la gente durante mucho tiempo, porque Neptuno está tan lejos de nosotros que en observaciones normales los anillos ni siquiera se ven.
pero en esta imagen del JWST podemos ver claramente los anillos. Estos anillos de Neptuno están hechos de pequeñas partículas de polvo y hielo, y por eso es bastante difícil verlos. Estas líneas brillantes que se ven en el centro del planeta son un símbolo de la terrible destrucción que ocurre en este planeta. Así es, estos son los vientos más rápidos de este sistema solar que soplan en Neptuno. Aquí siempre se están formando tormentas. Imagínate, por un lado la inmensa soledad del espacio y por otro estas tormentas de Neptuno. Difícilmente habrá alguien que se atreva a ir aquí en esas condiciones. ¿Crees que alguna sonda espacial podría sobrevivir en Neptuno en esas condiciones? Aunque estos vientos no son nada comparado con lo que viene, el mayor misterio de Neptuno es este. De hecho, no estaría mal llamarlo uno de los mayores misterios del sistema solar. Este es el gran punto oscuro. Por primera vez, estas misteriosas manchas oscuras fueron observadas por Voyager 2 en 1989. La mancha oscura en el hemisferio sur de Neptuno se veía muy parecida a la gran mancha roja de Júpiter. Pero los científicos quedaron sorprendidos en ese momento. Cuando miraron hacia Neptuno con el telescopio espacial Hubble en 1994, esa mancha oscura ya había desaparecido. Es decir, el mecanismo completo de la mancha oscura de Neptuno era completamente diferente al de la gran mancha roja que se encuentra en Júpiter. Mientras que la gran mancha roja dura mucho tiempo, la vida de la mancha oscura es bastante corta. Al poco tiempo, Vajknik se sorprendió aún más al ver que otra mancha oscura se había formado en otro lugar de Neptuno, y esta desapareció aproximadamente entre 1998 y el año 2000, y después de eso se han visto muchas manchas oscuras en este planeta. Hasta 2021, estos puntos oscuros de Neptuno solo se estudiaban con el telescopio espacial Hubble. No teníamos una vista clara de estos puntos oscuros. Recientemente, en 2018, se observó otra misteriosa mancha oscura en Neptuno. Los científicos se sorprendieron al ver esta mancha oscura en Neptuno, que tenía un diámetro tan grande como el océano Atlántico de la Tierra. Cuando esta tormenta, que iba del norte al sur, de repente se invirtió y volvió a dirigirse hacia el norte. ¿Qué es lo que tienen estas tormentas que no podemos entender? ¿Qué está pasando realmente? ¿Era esto lo único que observamos en Neptuno o estas anomalías ocurren frecuentemente en Neptuno? La tormenta observada por el telescopio Hubble fue la tormenta más grande jamás vista en Neptuno. Al final, ¿cómo se forman estas tormentas en Neptuno? ¿Cómo desaparecen de repente y comienzan a aparecer en otros lugares? Esto deja claro que debajo del color azul de Neptuno hay muchos misterios ocultos que nos harán reflexionar. ¿Será capaz el telescopio espacial James Webb de resolver estos enigmas de Neptuno o será como la sonda Cassini? Tendremos que enviar una misión similar a Neptuno para que podamos ir a las capas profundas de Neptuno y ver qué está sucediendo realmente en este mundo desconocido. En esta nueva imagen del James Webb probablemente estés viendo una luz verde. Esto realmente es muy hermoso, pero esa luz no es una estrella brillante ni algo demasiado misterioso. En realidad, es una luna de Neptuno, sí, la luna más grande de Neptuno, Tritón, y esta luna tampoco es menos misteriosa. En la imagen podemos ver 7 lunas cerca de Neptuno, pero Tritón es la que está en la mira de los científicos aquí. Se cree que Tritón en realidad no es una luna original de Neptuno. En realidad, no se formó cerca de Neptuno. Más bien, es un objeto del cinturón de Kuiper que Neptuno capturó con su gravedad. Y la órbita extremadamente elíptica de Tritón es una prueba contundente de esto. Muchos científicos también creen que podría haber posibilidades de vida en Tritón, así como en Europa de Júpiter y en Titán y Encélado de Saturno. Por eso, esta luna se vuelve aún más especial. Es posible que debajo de la superficie de esta luna también exista un océano líquido, donde la vida esté prosperando fuera de nuestra vista. Cualquier cosa puede pasar porque la naturaleza siempre nos ha sorprendido a los humanos. Otra sorpresa la tenemos cuando imaginamos un planeta misterioso que existe mucho más allá de Neptuno. Un planeta grande y gigantesco, lleno de oscuridad. Está jugando a las escondidas con nosotros en este espacio. Puede que también escuchemos alguna noticia nueva sobre este planeta gracias al James Webb. Pero si quieren que cubramos este tema, escríbanlo en los comentarios. De hecho, hay muchos misterios. Todavía hoy seguimos rodeados de preguntas sobre Neptuno. Espero que pronto podamos descubrir algo nuevo gracias al James Webb y encontrar mejores respuestas a nuestras preguntas.
Los misterios de nuestro universo que, hasta ahora, han permanecido como grandes enigmas debido a nuestras capacidades limitadas. Algunos rincones oscuros de nuestro universo a los que tal vez nunca logremos llegar. Todas estas cosas nos inspiran a explorar aún más este universo. Pero ahora tenemos ese telescopio de 10.000 millones para ampliar enormemente nuestras capacidades y darle una nueva dimensión a nuestro alcance. El telescopio espacial más grande del siglo, el telescopio espacial James Webb, ha superado todas nuestras expectativas y ha ido mucho más allá. Nos está mostrando vistas del universo de las que hasta ahora no teníamos idea. Y en el futuro también intentará llevarnos a los momentos iniciales del universo. Nacidos en este universo, desde la primera estrella hasta los exoplanetas alienígenas que flotan en el espacio más lejano, desde las galaxias hasta los enormes agujeros negros en su centro, el telescopio espacial James Webb nos presentará este universo de una manera completamente diferente, donde todo será totalmente claro para nosotros. Sin embargo, en el video de hoy veremos esas imágenes del James Webb que, con solo mirarlas, parece que quieren decirnos algo. Imágenes que el telescopio espacial ya ha capturado, y descubriremos qué misterios se esconden detrás de esas imágenes. Todo esto lo conoceremos en el video de hoy. Cada vez que mencionamos el planeta de los anillos, solo nos viene a la mente la imagen de Saturno, que tiene grandes anillos a su alrededor. Pero la verdad es que estos anillos no están limitados solo a Saturno. El planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, también tiene anillos, pero son tan finos y pequeños que ni siquiera los podemos ver. Después de Júpiter viene Saturno, en cuya órbita podemos ver cientos de anillos, pero los anillos de Saturno también están hechos de pequeñas rocas y partículas de hielo. Sin embargo, estos anillos son bastante densos y cubren un área muy grande, por eso los podemos ver fácilmente. Además, Urano y Neptuno también tienen anillos, pero como están muy lejos, ni siquiera podemos ver estos planetas, mucho menos sus anillos. El octavo y último planeta de nuestro sistema solar representa el borde de nuestro sistema planetario. Neptuno, además de ser un gigante gaseoso, también es un gigante de hielo. Alrededor de este planeta, es decir, en su órbita también, hay pequeñas partículas como en Saturno que forman los anillos alrededor de Neptuno. Pero estas partículas son muy pequeñas. Los científicos creen que estas partículas se formaron debido al impacto de un asteroide con su luna, y esa es la razón por la que las partículas de polvo microscópicas forman los anillos de Neptuno. Cuando en 1980 se observaron por primera vez los anillos de Neptuno, los científicos pensaron que la órbita de estos anillos estaba incompleta, es decir, que estos anillos no se habían formado de manera adecuada. Pero más tarde, esta confusión también se resolvió cuando Voyager 2 visitó Neptuno y, gracias a su investigación directa, pudimos ver esta nueva imagen de Neptuno. Y casi 3 décadas después, aunque no se puede comparar en absoluto las imágenes de Voyager y James Webb, ambos son los mejores de su época según la tecnología disponible en ese momento. Así que vamos a ver en detalle esta imagen tomada por el JWST. En esta imagen, los anillos de Neptuno son mucho más detallados y nítidos que en todas las imágenes anteriores. Podemos ver Neptuno y sus anillos con una claridad nunca antes vista. Pero esta imagen no muestra solo eso. Casi todas las lunas de Neptuno, como Despina, Galatea, Larisa, Proteo y Tritón, además de varias otras lunas, se pueden ver claramente en esta imagen. Este planeta, que nos da una idea de los límites del sistema solar con Despina, Galatea, Larisa, se encuentra a una distancia de aproximadamente 3.000 millones de millas del Sol. Esta distancia es aproximadamente 30 veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol. Es tan grande que desde aquí nuestro Sol ni siquiera se puede ver. En Neptuno, incluso durante el día, hay tanta oscuridad como la que suele haber en la Tierra durante la noche bajo la luz de la Luna. Así es como fue capturado por el telescopio espacial James Webb. Esta imagen se vuelve muy importante para nosotros. Este gigante de hielo nos aparece completamente de color azul, porque en este planeta hay una gran cantidad de metano y este metano absorbe la luz de color rojo. Y el color icónico de Neptuno, el azul de Neptuno, no se debe completamente a este metano, sino que la mayor parte, alrededor del 80%, está compuesta de hidrógeno y el resto está formado por helio y otros gases. El metano en este planeta es solo alrededor del 1.5%, pero aún así, es por esta razón que Neptuno obtiene su identidad. En esta imagen probablemente también puedas ver varios puntos brillantes. Estos puntos no son otra cosa
sino que son nubes de este mismo metano. Esto muestra que en Neptuno sí se forman nubes, pero además estas nubes giran por todo el planeta junto con los vientos. En la imagen también se puede ver claramente la luna más grande de Neptuno, Tritón, porque la superficie de Tritón refleja mucha luz, y a este fenómeno lo llamamos albedo. Los científicos creen que la superficie de esta luna de Neptuno se formó debido a la congelación del nitrógeno, y por eso el albedo de esta luna es tan alto que refleja casi el 70% de la luz que incide sobre su superficie. Se dice que Tritón es uno de los lugares más fríos de nuestro sistema solar, donde la temperatura es de aproximadamente menos 391 grados Fahrenheit. También estamos muy confundidos acerca del origen de Tritón, porque todavía no hemos podido averiguar completamente de dónde vino Tritón. Al observar la órbita y la orientación de Tritón, los científicos llegaron a esta conclusión. Solía ser parte del actual cinturón de Kuiper, pero después la gravedad de Neptuno atrajo a Tritón hacia sí. Bueno, aquí solo estamos tratando de hacer una estimación precisa, y hacemos este tipo de estimaciones para muchas cosas que aún están fuera de nuestro entendimiento. Número 2. Nebulosa de la tarántula. Todos sabemos que una nebulosa es una nube de gas y polvo que se extiende por una gran región en el espacio donde nacen las estrellas. Una de esas nebulosas está a unos 163.000 años luz de nosotros y se llama la nebulosa de la tarántula. Aunque su nombre científico es 30 Doradus, es parte de la gran nube de Magallanes que está cerca de nuestra galaxia, y se cree que aquí nacen la mayor cantidad de estrellas. Pero en nuestro grupo local, esta nebulosa tiene un lugar muy especial. Además de ser el vivero estelar más grande, es una nebulosa de emisión brillante donde podemos ver muchas estrellas nuevas. Si observas detenidamente esta imagen, también hay varias galaxias distantes presentes. En esta imagen obtenida por el JWST, se puede conocer en detalle la estructura de esta nebulosa y los gases y las partículas de polvo presentes aquí. Los científicos todavía están estudiando esta imagen. De hecho, en esta nebulosa también se encuentran algunas de las estrellas más grandes y extremadamente calientes que hemos descubierto. Además, aquí hay innumerables estrellas recién nacidas por todas partes y, debido a su presencia, se ha formado una cavidad muy grande en esta nebulosa, donde no hay ni gas ni partículas de polvo. Esto se debe a que las estrellas recién nacidas emiten muchísima radiación. Debido a esto, todas las partículas de polvo presentes aquí han sido desplazadas. Pero aquí, lo que fue capturado por James Webb, lo especial de esta imagen es que podemos ver nuevas estrellas, pero en realidad, estas estrellas están ocultas detrás de una nube de polvo muy densa, las cuales no es posible ver con un telescopio normal. Aquí es donde nuestro telescopio espacial James Webb nos ayuda. Solo imagina que fue hecho precisamente para esto, para revelar los secretos ocultos de este universo, como estas estrellas que estaban ocultas detrás de esta densa pared de nubes. Pero para nuestro telescopio, atravesar esta pared es bastante fácil y por eso este telescopio se vuelve muy importante para nosotros. Al estudiar esta nebulosa, podremos sentir ese momento del universo cuando, después del Big Bang, la primera estrella comenzó a nacer. ¿Qué fue exactamente lo que inició el proceso de formación de estas estrellas y cómo funciona todo este proceso? Al estudiar esta nebulosa, podemos encontrar las respuestas a estas preguntas. Aquí podemos echar un vistazo a ese universo cuando nuestro cosmos tenía apenas 4.000 millones de años. Después de todo, hemos estado observando las estrellas durante miles de años, pero el misterio del nacimiento de estas estrellas brillantes sigue siendo un enigma hasta hoy. Pero tenemos la esperanza de que con este telescopio podamos ver esa primera luz. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que James Webb podrá resolver esos misterios que han existido durante miles de años? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. ¿Te gustaría conocer más detalles sobre imágenes capturadas por el JWST? Si es así, háznoslo saber en los comentarios. Continuaremos esta serie más adelante. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un nuevo episodio como este. Hasta entonces, saludos.